Gracias. ¿Sí me oyen bien? Ya está. Gracias a todos y a todos por seguir aquí. Me da mucho gusto ver que hay gente nueva que se está incorporando a la conversación. En la mañana había otras personas. De entrada, decirles que vamos a continuar esa conversación que tuvimos en la mañana sobre el diagnóstico de dónde estábamos en temas de inclusión, pero ahora vamos a tratar de focalizarlo de hacia dónde vamos, qué se puede hacer desde el sector privado y desde la iniciativa privada, desde el sector público, perdón, y desde la iniciativa privada para poder incorporar la diversidad como un tema de inclusión y de riqueza para las empresas, pero para los países también. Y me da mucho gusto que esta tarde tenemos un panel solo de mujeres. Hay que aplaudir eso porque en México casi siempre son all male panels y lo que no se dice no tiene, lo que no tiene nombre no se dice, y por lo tanto hay que reconocer este esfuerzo del Instituto Canadiense para la Ciudadanía y de Six Degrees por tener un panel con 6 mujeres muy chingonas, como decimos en México. Luz Gómez, ella es directora de América Latina de Mastercard. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros Gladys San Miguel Bejarano. Ella es la secretaria de Integración Social del Gabinete del Alcalde de Bogotá. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Está con nosotros también Gabriel Scrimshaw. Ella es CEO de Invest, una firma que se dedica a tratar temas de personas originarias y de hablar de su integración a la economía de Canadá, entre otros temas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Welcome. Hannah Toppler, fundadora y directora de Intrare, una compañía que también se dedica a temas de inclusión y que ella es alemana, habla perfecto español. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, me siento ahora sí ya, al igual que en la mañana, tuvimos oportunidad de escuchar a mucha gente del auditorio. Vamos a empezar primero con una discusión aquí rápidamente entre las 4 panelistas y yo, y después habrá oportunidad otra vez para que con esos cubos que le están aventando desde la mañana los puedan tomar y puedan seguir participando, integrarse a esta conversación para que se salga del círculo en el que estamos aquí sentadas. Voy a hablar en femenino porque son 4 mujeres. Y bueno, quisiera empezar primero diciendo que este va a ser a bilingual panel. We're going to switch back and forth between Spanish and English because all the panelists here, most of them speak English, but some of them feel more comfortable with English. So we'll start, maybe, why don't we start with you, Luz? Why don't we start with you, because you, they asked me also to ask you about your personal experience and your own meaning of inclusion. You grew up in Los Angeles, Right. being a child of a Peruvian and Colombian family. Yep. You were always treated as a Mexican in LA, of course, why not? Órale. How was inclusion for you? How did you live that part of being the otherness Right. in a city such as LA? And what does inclusion mean in your day-to-day life? Well, first of all, awesome to be here with everybody. Would love to share a bit about how I grew up. Children of immigrants in LA, born and bred, in a neighborhood that was 99% Mexican or Mexican American. So they didn't really know what to do with me, the Colombian Peruvian mix. So I kind of adapted in. But I think what's interesting is that, you know, as you move into high school and college and into other spaces, you always sort of get that, okay, you're from LA, but where are you from, right? And I think even traveling to where my parents were from, Colombia and Peru, I would always, you know, they might hear ese acento en español and ask me, but where are you from? And so I think what I've learned over the years is how to embrace that fact, kind of living in between 2 cultures, a little bit of the otherness, and kind of embracing the fact that I can have 1 foot here, 1 foot there, because it allows me to see other perspectives. So. Gracias. Gladys, tú trabajas en Bogotá, creciste en una familia militar. Sí. Y trabajas para uno de los alcaldes pues, más famosos de Colombia en el mundo, con temas también de inclusión, de movilidad. Para ti, ¿qué significa la inclusión en un país que, por cierto, me comentabas antes de empezar esta discusión, que se convirtió de ser un expulsor de migrantes a un receptor también? ¿Cómo viven en Colombia, cómo viven en Bogotá este tema de la inclusión? ¿Qué es para ti inclusión? Bueno, pues primero quiero dar un saludo muy especial y agradecer la oportunidad de estar acá compartiendo con estas magníficas panelistas, no solamente en mi experiencia, sino también lo que ha significado para Bogotá este cambio tan grande. Colombia, como tú decías, pasó de ser un país expulsor de personas por el conflicto interno a convertirse en un país y en una ciudad receptora de personas. Entonces, creo que ha sido una experiencia muy interesante. Ningún país creo que está preparado para un fenómeno migratorio como el que estamos viviendo, y Colombia ha buscado en todas las formas abrir las puertas
a estos hermanos venezolanos que se han visto en la necesidad de salir. Bogotá se ha convertido en la ciudad líder, no solamente para Colombia, sino también para América Latina en tema de inclusión, resaltando lo positivo de la migración, mostrando que somos culturas hermanas y que si en otros países se ha podido sobrellevar el tema del idioma, la cultura, la religión, Colombia tiene que sobrepasar las barreras, porque es más lo que nos une que lo que nos divide con nuestros hermanos venezolanos. Gabriel, what's your perspective on inclusion? You work with indigenous people in Canada. As Chantal was saying, there are over 70 languages, original languages spoken in Canada. Do you feel that Canada is a more inclusive country now? What needs to be done yet in order to get as inclusive as possible? Yeah, so my story with inclusion is kind of this one that's at tension with one another. So for my family, so I'm Indigenous, I'm Dene. I grew up in north central Canada, and my ancestors, my family, didn't grow up in an inclusive Canada. And in fact, my mother, my grandparents, the Canada they grew up in was one where it was actively trying to assimilate them to become part of the dominant society, right? One where they were not allowed to speak their Indigenous language, where they were not allowed to practice their culture. And in fact, some of those things were actually illegal. So that's kind of this one aspect of how when this word inclusion is thrown at me, that's kind of this one side of this tension. But for me, on the other side, is for me as an individual. I grew up in a rural part of Canada, and one that has very deep discrimination towards Indigenous peoples. And so I grew up in a community where I wasn't allowed to really identify as Dene, as an Indigenous woman, where no one in my family would really go to school, or we were kind of viewed as the other anytime we left the safety of my community. But then, I think the first time in my life where I saw the benefits of inclusion was after I finished university and I moved to the city of Toronto. So for the first time in my life, when I would tell people that I was Indigenous, that I was Dene, instead of being met with kind of this awkward silence and kind of feeling like I was being judged, in Toronto, right, a city where just over half of the population was born outside of Canada. So it's kind of, this inclusion conversation has been happening there for a long time, where they would ask me about my community, about my history, about my family. And I started to feel like I was more empowered as an Indigenous person. So my history with inclusion is a little bit complicated and at tension, but for me personally, I've seen the benefits of it. I've seen how it's allowed, myself and, people, Indigenous people of my generation, to stand a little bit taller and speak a little bit louder. So this work, this conversation, is so important. Hannah, tú hablas un perfecto español, alemana, migrante. ¿Te puedes decir migrante? ¿Te identificas como migrante? Sí, lo podrías decir así, definitivamente. Llegué a México hace 3 años, aunque realmente mi experiencia como migrante yo creo es muy diferente a la experiencia de la mayoría de los migrantes que vemos aquí, por ejemplo, de Centroamérica, de Venezuela. Yo creo que mi experiencia y mi visión de la inclusión realmente viene mucho del contexto del que vengo. Como soy alemana, vengo de uno de los países en el mundo que realizó un acto de exclusión más extremo y más violento que hemos visto en el mundo. Entonces mi educación tenía esto a su centro siempre. Entonces, realmente esta exclusión formó parte de cómo la sociedad se desarrolló, cómo se entiende, y no obstante, cuando tuvimos otra ola de inmigración muy fuerte en el 2015, empezando con los refugiados sirios, la sociedad reaccionó de forma muy hostil, de forma inicialmente positiva, pero luego eso cambió muy rápidamente a un surgimiento del partido de ultraderecha que ahora está sentado en los parlamentos estatales, también en el parlamento a nivel federal. Y poco después me mudé a Inglaterra y durante el año que viví en Londres, el país decidió salirse de la Unión Europea. Las 2 principales razones eran la soberanía
y la migración, según un estudio de Oxford. Y llegué con esta experiencia a México, viendo un país a donde en este momento ya estaban llegando 500,000 migrantes cada año por la frontera sur, y la reacción de la sociedad no era tan fuerte, no era tan hostil, y yo creo que hasta la sociedad no era tan consciente de la migración que estaba llegando. Y no obstante, cuando en el año pasado empezaron a llegar caravanas de migrantes, vi que aunque hablan el mismo idioma, aunque no tienen otra religión, aunque la cultura que tienen es muy similar, y estas son las razones de rechazo muy fuertes en muchos países europeos, hay también rechazo aquí. Y dije que aquí tenemos algo que no es un efecto racional. No estamos viendo sociedades quienes racionalmente están rechazando a estas personas que llegan a sus países. Es una reacción muy emocional en donde las personas tienen miedos de identidad, en donde tienen miedos de su seguridad económica y miedos de su seguridad física. Y de ahí también viene la visión de inclusión que tenemos en Intrare, mi organización, que dice, si queremos hacer una inclusión de los migrantes en la sociedad, en México y en otras sociedades, también tenemos que trabajar en la migración para los mexicanos. Y eso es para el gobierno, para los ciudadanos, para las empresas. Ellos también necesitan tener la oportunidad de emocionalmente abrirse hacia esta migración. Yo creo que eso, hablando de que el tema de esa sesión también es la innovación en la diversidad, es el reto más grande que tenemos, porque es algo que muchos países no están logrando. Claro. Luz, I'll go back to you because I really like what I heard. Gabriel said that we need to see the benefits of inclusion. Hannah just mentioned that diversity sometimes triggers panic, triggers fear. The otherness, because the thing that we don't know produces this kind of sometimes resentment, sometimes fear of meeting somebody who doesn't believe the same ideas or who doesn't think the same or loves the same way as you do. But how do we change that narrative? How do we make people to actually see that benefit of inclusion? How do we make, how do we change the structures in order to accommodate all this diversity and this inclusion? Well, I guess I would talk about it from the private sector point of view first. You know, I work in private sector, but on the philanthropic side. And philanthropy in general, I've worked at other philanthropies, and philanthropy in general is not diverse, not socioeconomically, not race and ethnic wise. You know, I don't know globally, but for sure you see that in the U.S. And so I think you have to, so it's been an interesting journey over the past couple of years actually at MasterCard Center for Inclusive Growth to see 40 people from, you know, different genders, from different race, ethnicity, religions, et cetera, to be part of this group. And I think it gives you a sense of how to create solutions that might be different. And I think it trickles down, you know, that's the center within MasterCard, but I think it trickles down, it trickles down from leadership. I think it's a microcosm for some things that are happening more broadly in the company. And, you know, our CEO, Ajay Banga, he's from India, Sikh, and he's oftentimes, you know, will say, you know, if everybody looks like me and thinks like me, how are you going to innovate? And so it's sort of this mantra, I think, within the company. But you have to also walk the walk, right? Like you have to do recruiting, you have to do outreach, you have to bring in people that don't look like you, so you can start building a team with, you know, various perspectives that aren't going to agree with you necessarily. So I think it's a bit of leadership, and it's also walking the walk and institutionalizing some of that within the culture of the place, and it doesn't happen overnight. Gabriel, you mentioned the benefit, you saw the benefit of inclusion. What can you tell the audience after hearing what Hannah was telling, that in fact the diversity again triggers fear, triggers panic, sometimes, oh, she's gonna take my job. What do you tell a country such as Mexico, in which in fact we're experiencing now a rise on migrants who are trying to get into the US, but some of them are staying in Mexico? How do you, it's also changing the narrative and the discussions on migration in Mexico as well. What would you tell the Mexican audience
today in order to see those benefits of inclusion? Yes, I think that's a pretty complicated question, right? And the answer is probably one that's going to take generations for us to figure out. My background is mostly focused on Indigenous inclusion, but certainly when I moved to Toronto, one of the things that I quickly realized was, you know, people moving to, I had a very similar experience in moving to this, you know, new place as newcomers to Canada had in moving to this new place, right? We wanted to keep a sense of our identity. We wanted to keep a sense of our culture and the thing that made us who we are. But we also wanted to adapt and be in, you know, a new space and be included and you know, feel strength in who we are in this new space. So even though there are many differences in those conversations of, you know, migration and, you know, Indigenous communities, I actually think that there is a lot to be learned from one another. That being said, and just to pick up on something that you had mentioned, right, I think to see yourself reflected in success is probably one of the markers of, you know, a first step of diversity and then, you know, hopefully awareness and inclusion. But inclusion, when you think about power systems and systems change that needs to happen at a government, community level, that it will, in many ways, kind of happen from the top down. So building an awareness with the leaders, whether they're in public policy or in the private sector, is kind of a first step. Gladys, ¿cómo está esta discusión en Bogotá? ¿Cómo está esta discusión en Colombia? Quiero regresar al tema de los migrantes porque en efecto es un tema que aquí en este país ahorita estamos viviendo y sí estoy yo empezando a ver un cambio en la conversación en torno a las percepciones, las actitudes en torno a los migrantes. Antes nos veíamos también los mexicanos como un país expulsor de migrantes, desafortunadamente, y ahora estamos siendo no solamente un país de tránsito, sino de permanencia también de algunos. Y eso está generando discusiones que en algunos sentidos podrían convertirse en miedo, en xenofobia y en incluso hasta racismo. Bueno, en Colombia la migración ha tenido varias etapas. Cuando empieza el régimen de Chávez en Venezuela, empiezan los grandes inversionistas nacionales e internacionales a sentir un poco de miedo y empiezan a migrar, y obviamente Colombia es es la primera mirada que ellos tienen. Entonces hace más de 10 años empezamos a tener una migración que le apostaba a la inversión, que le apostaba al crecimiento económico, al crecimiento de las empresas. Después, cuando vino el cierre de la frontera en el 2015, que fue algo muy doloroso, porque nuestra frontera con Venezuela es una frontera viva. Tenemos colombianos que se sienten venezolanos, venezolanos que se sienten colombianos, personas que pasaban por esa frontera durante el día a hacer el mercado, a estudiar. Entonces viene un drama familiar y de personas muy, muy difícil. Se cierra esa frontera y hay inclusive colombianos que quedan del otro lado, y viene un poco el miedo, la angustia, qué va a pasar. Tenemos la capacidad de atender a las personas que van a venir. Somos un país con necesidades, con personas vulnerables, y pensar en tener otra población vulnerable era un tema que daba un poco de susto. Pero después, cuando empezamos a ver que tenemos que ponernos en los zapatos de los hermanos venezolanos y acordarnos que entre los años 70 y 80, 2,5 millones de colombianos se fueron para Venezuela por el tema del conflicto armado. Tenemos una deuda de reciprocidad con ellos. Entonces empezamos a recibirlos, a mostrarles cuál era el camino, y se convierte Colombia en un país de tránsito muy importante hacia América Latina. Tenemos en Colombia más de 1,5 millones de migrantes, y Bogotá tiene la cuarta parte de los migrantes. Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, en la que en este momento tenemos 358,000. Es un número que, si ustedes lo comparan con la cantidad de migrantes que hay en Argentina, en Chile y en Brasil, es superior a lo que hay en esos países. Entonces el reto es muy grande. Hay muchas angustias sobre cómo atender y generar oportunidades para todos, pero sobre todo hay una política de inclusión y de brazos abiertos, sobre todo desde Bogotá, en donde tenemos un alcalde que se ha convertido en líder de Colombia y de la región para la inclusión.
Y acaban de elegir a la primera mujer lesbiana, por cierto, en Exacto, Bogotá. sí. A ver, vamos a escuchar a las audiencias, a la gente que está aquí, a lo mejor alguien que quiera compartirnos su experiencia trabajando en sector público y privado en materia de inclusión. No sé si alguien de aquí quiera compartir una experiencia positiva en ese sentido, de que algo que hayan visto en sus propias esferas de trabajo, en donde inclusión se ha convertido en beneficio, tal vez para su empresa privada o para el sector público, o donde haya habido este tipo de dualidad o de colaboración entre ambos. Te paso el micrófono, tu nombre. Gracias. Si quieres, párate para que te puedan ver también los que están allá. Gracias. Mi nombre es Gabriela Torres de Scotiabank México y esto es para quien lo quisiera contestar. Prácticamente, ¿cuáles son esos detonantes que le pueden dar a las empresas para que podamos ir generando un ambiente incluyente y, sobre todo, cómo trabajar esos sesgos o estas prácticas, ¿no? Que de repente los sesgos inconscientes o los famosos unconscious bias que todos los seres humanos tenemos, cómo se trabaja desde sus organizaciones? Gracias. ¿Quieres, Luz? Yeah, you know, I mentioned leadership, but I think it also happens from within. So at MasterCard, we have many sort of sub-working groups. One is called Women's Leadership Network. Another one focuses on the LGBT community. You know, and we have a couple of other millennial groups as well. And so I think it's also kind of raising awareness within the company, raising issues that matter most in terms of diversity and inclusion, kind of elevating pain points and barriers to overcome. And looking from the assets and the benefits that come from sort of belonging to a group, but also wanting to not just be isolated within that group so that it has actual legs that expand beyond it. So I would say not only top-down leadership, but actually it needs to happen from below too. ¿Alguien más quiere? Anybody else here in the Hannah? Bueno, nosotros de hecho trabajamos mucho en temas de inclusión con las empresas porque damos servicios de inclusión a empresas socias. Y es un tema bastante difícil. Yo creo que es algo que también se debería de ver como el reto que es, ¿no? Yo creo que por un lado es lo que dice Luz, que el liderazgo tiene que demostrar el compromiso con la integración. Yo creo que eso funciona muy bien para nuestras empresas socias, quienes nos cuentan que ellos lo hacen parte del compromiso que comparten con sus empleados, con quienes comparten que eso es una misión conjunta y que eso es de beneficio para todos. Y además yo creo que dependiendo del sector en el que está la empresa, puede ser parte de lo que hacen más allá de lo específico de inclusión. Por ejemplo, en el sector bancario en México, nosotros tenemos un gran tema con la inclusión financiera, que para los refugiados y solicitantes de asilo es uno de los mayores retos en atender, en poder lograr estar en buenos empleos, porque la mayoría de ellos viniendo de situaciones precarias, sin tener acceso a pasaportes, ni pueden acceder a cuentas bancarias. Entonces, ese tipo de compromisos que a lo mejor son más, no son los que vemos más directamente, pero que pueden promover una inclusión, de hecho, de la sociedad más grande, pueden mostrar un compromiso muy fuerte. Y lo segundo es que yo creo que la inclusión, de nuevo, tiene que ser algo que también para los otros empleados en la empresa tiene que ser positiva y no se puede mostrar como algo que solamente está beneficiando a los migrantes que llegan a la empresa. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos más en definir prácticas en las que las empresas pueden construir un equipo con todos los empleados y encontrar que las mismas dinámicas de rechazo que pueden ser de clasismo, de discriminación, que también ocurren entre personas mexicanas, no solamente entre personas mexicanas y migrantes, se pueden superar si simplemente se construye un equipo fuerte. Entonces yo creo que ahí hay muchas prácticas bastante sencillas que sí se pueden implementar. Gabriel, Gladys, déjenme hacer otra pregunta, recoger algún comentario, pregunta de la audiencia y regreso con ustedes, porque allá por ahí atrás vi una mano levantada y también de este lado había manos levantadas. Mark Manley, le pueden pasar, ahí está. Muy buenas tardes a todos y todas, soy Mark Manley, soy
representante de la ACNUR en México, canadiense, pero viviendo en México desde 4 años. México, yo creo que en este contexto es muy interesante porque es un país que históricamente en el siglo XX recibió oleadas de personas migrantes refugiadas. Seguramente aquí en el público hay varias personas con antecedentes españoles, judíos, europeos, chilenos, argentinos. Entonces eso es algo que ha enriquecido a México a lo largo de los últimos 100 años. Sin embargo, en este momento, menos que 1% de la población mexicana nació en otro país. Es decir, que en este momento México no, por lo menos en los últimos años, no se ha visto como un país de destino. Eso, como dijo bien Ana, está cambiando y cada vez más ahora escuchamos personas que dicen no voy a transitar México, voy a quedarme en México. Entonces, en este contexto, lo que hemos visto es que cuando combinamos con otra serie de factores, voy a mencionar 2, tenemos cambios. A ver, los 2 factores que quiero mencionar son el cambio en la tasa de nacimiento, de crecimiento. Cada vez más las mujeres mexicanas tienen menos hijos. Al mismo tiempo vemos que en la economía hay vacantes en el sector formal en muchas ciudades del centro y norte del país donde no hay población mexicana para llenar los vacantes. Por ende, ¿cuáles pueden ser las soluciones? Una puede ser la migración interna, pero lo que vemos es que también en México hay un arraigo muy fuerte de la gente en el sureste en particular. No quieren salir necesariamente de sus comunidades para ir a trabajar en Querétaro o en Saltillo. Y por ende lo que hemos visto es que hay oportunidades interesantes de inserción laboral y social de personas extranjeras y en particular por mandato trabajamos con personas refugiadas. Ahora, lo que no le gusta a la población mexicana, como cualquier población, es el caos de ver realmente procesos desordenados de inmigración. Lo vimos en Europa, lo estamos viendo en algunos momentos aquí en esta región. Entonces, lo que necesitamos son cambios de política pública para asegurar que este proceso sea ordenado. Porque lo que pensamos es que en los próximos años habrá más extranjeros llegando a México y hace falta que haya políticas y estructuras adecuadas para atender ese cambio. Gladys, ¿quisieras comentar sobre esto con la experiencia colombiana tal vez? Pues sí, mira, nuestro alcalde siempre dice una cosa, la migración es inevitable. O sea, es el fenómeno de nuestro tiempo. La sociedad, o sea, los países y las personas van a seguir migrando. Tú no la puedes detener. Lo que tienes que pensar es cómo la vas a enfrentar y cómo la vas a manejar. Entonces hay que generar políticas públicas de la mano de líderes fuertes y convencidos de que tenemos que ordenar esa migración, son cada uno de los pueblos, cada uno de los países el que decide cómo quiere tener esa migración. Y creo que desde ese punto de vista hay que empezar a generar políticas públicas a largo plazo que beneficien y que generen la integración de quienes llegan y de quienes reciben. En nuestros países es muy importante que cada vez que edites una política o generes algo para la comunidad, para las personas que vienen, generes algo positivo para la comunidad receptora, para evitar que se generen celos, xenofobia y que se genere una verdadera integración. Tenemos que pensar que esa gente joven que está llegando a nuestro país puede ser el futuro. Como él decía, las ciudades grandes están envejeciendo. Entonces, en unos 20 o 30 años no vamos a tener cómo cubrir las pensiones y las obligaciones que tenemos con las personas mayores. Esta juventud que está llegando se puede convertir en un potencializador de la ciudad que nos permita volver a invertir este bono demográfico y generar posibilidades, inclusión. Otra última cosa que yo quiero al público invitar a pensar es con el tema de estas políticas públicas es los niños que están llegando a nuestros países son para nosotros los bogotanos y los colombianos del futuro. En la medida en que le demos oportunidades a estos niños de educarse, de crecer y de ser incluidos, vamos a tener una ciudad y un país con mayores posibilidades. Gabriel, let me get another round of comments and then back to you, ¿no? Sure. ¿Alguien por acá o por acá, más cerca por acá que tengo yo un cubito? Y ahorita vamos por allá también, ¿eh? Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Les platico un poquito de mí. Yo soy Francisco Montiel Infante, vengo de Puebla. Soy representante de una organización civil, la cual la hicieron mis papás hace 20 años. Y la hicieron con el propósito de rescatar
muchas cuestiones de pueblos originarios. Inició rescatando piezas que encontraba la gente en sus casas, que las tiraba, las vendía, las regalaba, pero se pusieron museos y bueno, museos comunitarios. En general, Rogiva, la organización civil con la que vengo, trata de visibilizar esto, que hay diversidad en nuestras comunidades. Y parte de eso, bueno, actualmente nosotros trabajamos creando cooperativas. Este movimiento que en Europa, en Estados Unidos, en Argentina es muy fuerte y que en México, pues ahí va, ahí vamos, ahí vamos. Traigo a esto porque algo que decía lo de los niños es muy importante. Yo tengo a niños cooperativistas, niños pequeños, los cuales saben la necesidad de ser solidario el uno con el otro, consumiendo su producto, ahorrando su dinero, preguntándole cómo está, saludándole, ¿no? Y en mis cooperativas tengo gente de diversas religiones, de diversos lugares y demás. Tengo comunidades indígenas, comunidades migrantes, campesinos en pobreza y pobreza extrema. Y luego hacemos una reunión y en la que se conocen todos y la persona totonaca habla con la persona zapoteca y con la persona nahua y con las de las ciudades, ¿no? Y las de las ciudades se quedan así como de, ay, tengo mucho que aprender de toda la riqueza que hay. Pero principalmente los niños, y eso es algo que vengo mucho a Doc con lo que decía, apenas nos estamos abriendo también como organización, apenas estamos entendiendo que debemos de abrirnos. Y llegaron unos chicos extranjeros, una alemana, españoles y demás. La convivencia que tuvieron mis niños, bueno, yo les digo mis niños cooperativistas, con los extranjeros me sorprende y me alienta todavía a abrirme todavía mucho más. Si ya de por sí creemos que somos muy abiertos, bueno, creo que ahora más. Porque la chica alemana que se llama Pia se relacionó mucho con la chica mexicana que se llama Lía. Y bueno, la niña de 8 años quedó fascinada, ¿no? ¿Y cómo se dice esto? ¿Y cómo se hace? ¿Y en tu país esto? Bueno, al final le pidió su número para que puedan seguir hablando. Eso para mí me enriquece, porque abre la mente a los chicos, abre la mente a que puede a lo mejor ahora aprender alemán y se puede ir a Alemania, por ejemplo, pero con lo que le estamos enseñando es traer también todos estos conocimientos para que aquí permeen con todo esto que están aprendiendo, ¿no? Entonces, yo voy mucho a esto de que ahora nos abrimos muchos. En otra cooperativa tenemos a una persona de Honduras y vaya, trabaja demasiado. Digo, lástima, Honduras perdió una persona excelente, ¿no? Pero nosotros aquí lo acobijamos y creo que tenemos que ensalzar eso también, que la gente extranjera a veces migra por necesidad, pero es gente excelente en muchos sentidos. Y también podemos retribuirlo a eso a sus países, a abrir también nosotros el nuestro. Pues yo agradezco el espacio como organización civil. También entiendo que hay empresas, gente de embajada y demás. Pido, ya que, bueno, cuestiones políticas, ¿no? Pero ya que el gobierno actualmente a las organizaciones ya como que ya no les está haciendo mucho caso, nosotros estamos ya viendo que las empresas, las embajadas y otros gobiernos pueden ser unos aliados muy importantes para nosotros. Entonces les agradezco mucho y bueno, si sirve de pregunta les podría decir todavía qué podemos hacer las organizaciones civiles en México para todavía abrirnos y mejorar más. Gracias. Gracias a ti. ¿Tu nombre otra vez? Francisco. Francisco. Gabriel, he saw the benefits of inclusion. His organization saw the benefits of inclusion. And he has a question. What else can organizations do in order to have more impact, in order to have more impact and more conversations with the public sector? Yeah, so I think that that's a great question and that it's a complicated answer, right? I think when I think about these conversations of diversity, inclusion, like just by a show of hands, how many people here believe that inclusion is a good thing, right? I think we're already bought in. So I think part of the answer to that, from my perspective, is how do we expand the circle, right? There's a lot of people who, either opted out or just, didn't come to this room. And so how do we make them understand that the work that you do, this conversation is important and it impacts them? Part of what I've seen from my work is this idea that, in a sense, you can only manage what you measure,
right? So I think this morning the senator mentioned in Canada, part of what flipped the country in a sense in terms of thinking about diversity as a strength and inclusion was the Employment Equity Act, which was the government forcing companies to measure how many people who were Indigenous, how many women, how many minorities were employed, right? So that kind of, expanded the circle, brought them in. And I think there are other ways that you can kind of think about measurement and thinking about the opportunity cost. What cost to society, what cost to your company or organization are you, incurring by not thinking about inclusion and bringing in more people? So those are a couple of ways that I would think about it. And if I can just build off Sure. some of what Gabriel was saying, I think it's also working, across sectors. So, like to use the Venezuelan migration crisis as an example, it can't just be a government solution, right? It's private sector, it's multilateral, it's NGO, it's academics. So these are why these types of conversations are really important, because one silo on its own isn't going to really crack the nut in terms of inclusion, inclusive growth. Gabriel, you want to add something to this? Well, En español si quieres, de hecho, perdón. bueno, en español también está bien. I was thinking, I think you pointed out, I think one of the most important things in inclusion overall, which is the question, how do we expand this circle? Because I think this is really the question. Bueno, voy a cambiar a español, Sí. perdón, Cambiar el chip. Yo creo que un gran punto ahí es que es algo que de hecho ya académicos y políticos están empezando también a decir que como liberales, como progresistas, tenemos un gran problema. Tenemos una actitud de superioridad moral, de ver a la inclusión, de ver a la diversidad como algo positivo y de decir que los demás, quienes no piensan así, son personas quienes son xenófobas, quienes son racistas, quienes no entienden, quienes probablemente no lo pensaron suficiente. Y todo esto, yo creo, es un error enorme. Es un error en donde simplemente no estamos reconociendo que nosotros a lo mejor llegamos a este punto de vista también de forma bastante intuitiva. Es algo que yo puedo decir casi toda mi vida pensé así. Y hay otras personas quienes no lo están viendo de esta manera, quienes tienen miedos, y para expandir el círculo no vamos a no lo vamos a lograr argumentando y pues diciendo que tenemos la razón. Entonces yo creo que ahí hay un punto muy importante de hecho de trabajo para el sector de la sociedad civil, para las empresas privadas, para el sector público, de decir, bueno, ¿cómo reconocemos estas opiniones diferentes y cómo intentamos de llegar a ellos, de decirles que tus miedos no son necesariamente xenófobas, aunque no esté de acuerdo contigo, voy a intentar de proveer una integración que reconoce que tú tienes miedos económicos, que tú tienes miedos identitarios sobre los que tenemos que construir una sociedad también. Lo que construimos tiene que de alguna forma abordarlo. Y yo creo que ahí algo que nos hace mucha falta es también entender cómo abordarlo de forma más basada en datos, de medir cuál impacto tenemos en las opiniones de la gente, cómo podemos revertir las dinámicas negativas que estamos viendo en países como México, como Alemania, ¿no? En donde estamos viendo que si hay un efecto negativo, de alguna forma debería de ser también posible revertir este efecto y pues hablar a esas personas. Gracias, Hanna. ¿Quieres decir algo más? Sí, yo creo que hay un tema que creo que es muy importante y es cuando hablamos de migración estamos hablando de seres humanos. Entonces creo que hay que hacer una invitación a la compasión humana. O sea, creo que los seres humanos a veces nos olvidamos de ponernos en los zapatos del otro. Creo que sí, como comunidad y como sociedad, hacemos el ejercicio de ponernos por un momento en los zapatos de estas personas que lo han dejado absolutamente todo por alguna razón y entendemos qué es lo que les está pasando, podemos empezar a cambiar desde nuestro interior, desde el corazón, nuestra mente. Si pensamos que son personas que han dejado su familia, o sea, cuando nos vamos de viaje nos cuesta trabajo pensar que meto en la maleta, me llevo esta, me llevo la otra, de pronto me hace falta. Imagínate que tienes que dejar
toda tu familia, tu pasado, tus raíces, para irte a otro país o a otro lugar en busca de oportunidades. En Colombia hemos tenido personas que van caminando desde la frontera, atravesando el país, y pasa un carro y le dice, llevo el niño y la señora, pero no llevo el señor. ¿Por qué? Porque tiene miedo de la persona. Y ellos dicen, perfecto, que el niño no camine, porque llegan con sus pies destrozados a Bogotá. Váyanse ustedes, allá nos encontramos. Estamos teniendo familias desintegradas que tenemos que volver a reunir dentro de la misma ciudad. Entonces creo que es muy importante que como seres humanos, que como entidades, desde lo público y de lo privado, apelemos a la compasión humana y a ponerlos en los zapatos del otro. Gracias, Gladys. Quiero regresar a la audiencia y retomar lo que mencionaba Gabriel. La pregunta que hacía Gabriel: ¿quién aquí no cree que la inclusión y la diversidad son benéficas para una sociedad? Y me gustaría que de esas personas que no levantaron la mano pudieran hacer un comentario, formular una pregunta, un poco porque si después de haber escuchado esta ronda de conversación entre nosotras y todavía siguen creyendo que no es benéfica la inclusión y la diversidad, me encantaría escuchar alguna persona en ese sentido. ¿Tú estás levantando la mano por eso? ¿Más o menos? Alguien que se sienta muy en contra de lo que se ha dicho hasta este momento de que la inclusión y la diversidad no son benéficas para la sociedad. No todo el mundo levantó la mano cuando lo preguntó Gabriel, ahora se están haciendo como si no. Bueno, a ver, te escuchamos a ti entonces. Bueno, me llamo Carolina Charbel, me he dedicado a temas de política pública. Actualmente estoy estudiando un doctorado en administración pública y mi tesis es a propósito de por qué es benéfico incluir, ya hablamos de los derechos de la comunidad LGBT+, de la población afrodescendiente, de la población indígena, etcétera. Pero desde su perspectiva y aprovechando este panel, que es uno de los paneles que tienen más mujeres, me gustaría saber de algunas buenas prácticas, de alguna ruta crítica, de algún proyecto que les haya ayudado a construir ya sea políticas públicas o acciones para incluir a más mujeres, porque de eso es mi tesis. ¿Por qué incluir a más mujeres en puestos estratégicos es bueno? Les voy a dar un dato. En México, menos del 6% de las mujeres están en puestos estratégicos. Sí hay muchas mujeres en las organizaciones, en las instituciones, pero menos del 10% es el que toma decisiones. Gracias. Gracias a ti. O sea, déjame poner en otra forma. ¿Por qué hacer estas políticas paritarias es bueno? ¿Por qué hay que dar resultados para demostrar que esto es bueno o no? ¿Es en sí mismo el principio de tener paridad importante o hay que dar resultados? Un poco por ahí va tu pregunta, ¿no? La desconfianza, digamos, de que haya más mujeres en puestos de decisiones, more women, female CEOs in positions of power. Do we really have to show why? Do we really have to show why there's a benefit to it? Well, I mean, again, I think it's the same conversation, right? If everybody looks like you, might have a similar opinion as you, comes from a similar background as you, you're just going to have a different perspective. And it's those different perspectives that allow you to find solutions that maybe that groupthink didn't allow for before. With respect to women, I think two things have been really important. One, mentorship, and then to what Gabriel was mentioning around data. So how well are we doing in terms of gender parity within private sector companies, for example? Are you providing opportunities in terms of mentorship to be able to get to where you want to be within the company? I think those are a couple of issues that are really important to raise. Gabriel, you want to add something to that? Does the inclusion of indigenous people, do we have to prove that it's important, that it's good for a company or for a government, or we just do it to see what happens? So right, that kind of gets at this heart versus head idea, right? What do you appeal to? I mean, there's part of me that, as like a person, I believe that inclusion is important, therefore I need to convince companies and government that it's also important. And that's kind of speaking to dominant society. But then there's another part of me that, both as a woman, as an indigenous woman, you know, I'm part of this community, and I'm thinking, well, I don't need the validation of this community or this structure to be who I am and to feel strength in that. So
you know, again, it's that part, that duality in me that is always at tension when I think about these conversations. I think that when you think of large structural change in terms of changing, you know, the makeup of people in leadership positions, and changing the people who are, you know, running our governments, that you do need to, in a sense, convince broader society that it's important. But maybe in how you live your everyday life, you know, you can be a little activist and, you know, push things in your own way and kind of force inclusivity on people in a sense, whether, you know, they're open to it or not. But I also think that, going to the conversation that we were having earlier, that just getting people in a room, talking to one another, trying to understand their point of view, is also really important. Gladys, ¿qué le dirías? Ya hablaste sobre el factor humano, que hay que entender que hay empatía, pero ¿qué le dirías a una persona colombiana, una bogotana que te dice, oye, no, pero es que los venezolanos son muy distintos a nosotros, van a luchar por nuestros trabajos, van a traer inseguridad, no crean innovación? ¿Por qué? ¿Tienes algún ejemplo de algo exitoso de integración en Bogotá? Claro, pero antes de eso hay un punto que ella mencionaba sobre teorías y prácticas de cómo incluir a más mujeres. En países como el nuestro, como México y como Colombia, hay un tema social que genera más barreras de lo normal. Y en sociedades desiguales como la nuestra, las niñas creen que no tienen derecho a acceder a ciertas posiciones y a ciertos cargos y a ciertas profesiones. En Bogotá lo que estamos haciendo es, yo porque tuve la posibilidad de estudiar, de crecer y de tener un puesto en el gobierno, porque tuve una familia que creyó en mí, un papá y una mamá que me empujaron a no ver estas diferencias. No pasa lo mismo en otras clases sociales. Entonces hay mujeres colombianas que están yendo a colegios públicos a decirle a las niñas, ustedes pueden. No importa lo que les digan en su familia, las niñas tienen derecho a desarrollar sus habilidades, sus capacidades y a seguir pensando que pueden estudiar lo que ellas quieran, ingeniería, petróleo y lo que puedan ser. Hablarle a los colegios públicos, a las niñas que están en la educación pública, es una forma muy buena de generar role models, o sea, de mujeres que han podido hacerlo. Yendo a tu pregunta sobre temas exitosos, en Bogotá hay mucho temor en cuanto al tema del trabajo, porque van a decir, pues tenemos un desempleo que está creciendo, nos van a quitar la posibilidad de trabajar, pero eso es falso. Está comprobado por estudios del Banco Mundial y del BID que los migrantes nunca son iguales a la sociedad receptora. Siempre tienen rangos de educación y de habilidades distintas a la comunidad que los recibe. Entonces es un mito que entran como a pelear por lo mismo. En el caso de Venezuela están llegando personas con grados técnicos que en Colombia no existen. En Colombia hay mucho la creencia de que si no eres abogado, ingeniero, o sea, pues no te va tan bien. Nos está llegando gente técnica que está llenando un gap que tenemos y que es importante para ayudar a crecer la economía. Y adicionalmente está comprobado que a las sociedades que llegan migrantes, tal vez los 2 primeros años de impacto fiscal son muy altos porque tienes que invertir en servicios de estas personas, pero a los 2 años, cuando los tienes incorporados a la sociedad, pagando tus impuestos, pagando su seguridad social, hay ingresos que se revierten y hacen que la sociedad pues tenga más inclusión. Déjame escuchar a más gente, Hanna, y si quieres regresamos ahorita contigo. ¿Alguien más que quiera? Ahí hay una persona parada. ¿Se lo avientas? Eso. Bueno, sí, siempre fui muy mala deportista, pero lo logré. Perla Buenrostro, en Boulder trabajamos para la inclusión de mujeres empresarias, mujeres PYME, y también damos asesoría a corporativos, industrias STEM. Este tema pues es muy amplio, es muy diverso, hablamos de interseccionalidad, nosotros en particular nos ocupamos de la parte de género. Podríamos pensar ahorita, aprovechando el debate, en una agenda un poco más norteamericana de diversidad e inclusión, donde temas como género, migración, pero también cambio climático, pero también comunidades indígenas con discapacidad. Sé que es muy amplio, pero he podido observar en los últimos años que a pesar de que los esfuerzos desde el sector privado han ido evolucionando, falta trabajar más en el tema de los incentivos,
La política pública, tal vez el caso de Canadá es diferente, pero no está evolucionando de la misma manera. No es el caso con la actual administración, esa es mi percepción. Entonces, podemos pensar en una agenda norteamericana en ese sentido, invitando por supuesto a los colegas latinoamericanos. Gracias. Más comentarios de audiencia y ahorita regresamos a este tema de si latinoamericano o norteamericano. A ver, por acá te aviento. Hola, buenas tardes. Me pareció muy interesante lo que decía Hannah sobre lo que Chantal Mouffe llama la paradoja democrática, que es el hecho de cómo en sociedades en donde se llega a una pluralidad que no acepta otros discursos, se aumenta la posibilidad de partidos de extrema derecha de capturar a las audiencias, pero en este caso quisiera preguntarte o a cualquiera de las panelistas, ¿cuál es la forma que crees es adecuada para lidiar con discursos que pudieran llevar a otra posible paradoja, que es que los partidos de extrema derecha lleguen al poder y combatan también instituciones democráticas o lo que sea esta idea de la democracia sustantiva, ¿no? que atenten contra las mismas reglas de la democracia? Muchas gracias. A ti. ¿Quieres responder de una vez, Hannah? Esta Sí. pregunta tan complicada. Digo, lo estamos viendo, hay un avance de algunos grupos, ya mencionabas tu grupos radicales en Alemania, en España están en tercer lugar ahorita en el Congreso. Sí, esa obviamente es la $1 million question. Si te la puedo responder, yo creo que podemos resolver muchos problemas en el mundo, pero es una pregunta muy buena y yo creo que vengo también de la teoría política, así que gracias por llevar a Chantal Mouffe a la discusión, pero yo creo que de hecho, o sea, lo más importante para empezar a pensar en soluciones es tomar un paso atrás y preguntarnos, bueno, antes de empezar a pensar en soluciones, ¿cuál de hecho es el problema que tenemos? Y ese rechazo que existe en la sociedad, ¿en qué exactamente consiste? ¿Cuál el rechazo es? ¿Qué es lo que piensan realmente las personas? ¿Y cuáles respuestas podrían calmar sus preocupaciones, podrían darles a ellos la sensación que se está dando una solución? Y yo creo que es un punto muy, muy interesante porque yo creo que hasta cierto punto estamos pensando en muchos países que, por ejemplo, el voto por partidos de ultraderecha eran votos de protesta y estamos empezando a ver que no es el caso, que de hecho hay poblaciones, y bueno, de nuevo yo creo que Alemania es un muy buen ejemplo en donde estamos observando que las personas piensan que estos partidos están ofreciendo soluciones y que están ofreciendo mejores soluciones que partidos que históricamente y tradicionalmente se ven como los defensores de las personas que a lo mejor no están en la mejor posición en la sociedad, pues ellos están perdiendo. Entonces, eso yo creo es como la gran pregunta. Y luego, viendo soluciones, te voy a hablar nada más de una cosa pequeña, porque yo creo que es muy grande y la verdad es que no lo puedo responder. Uno de los aspectos más fuertes de inclusión que nosotros estamos observando en el trabajo con empresas, en la inclusión entre refugiados y las empresas a cuyos empleos los integramos, es que hay rechazo muy directo, hay discriminación muy directa y esa lleva a una tasa de retención muy baja. En donde las personas deciden salirse de empleos porque no se sienten seguros, no se sienten acogidos en la sociedad. Y me parece que es un ejemplo muy interesante porque el empleo es un lugar de vida en el que por lo menos las personas en México, en ese sector low skilled, en donde están la mayoría de las personas centroamericanas, por ejemplo, es en donde pasan la mayoría de su tiempo. Trabajan 6 días a la semana, trabajan 10, 12 horas al día, ahí pasan la mayoría de su vida. Y nosotros empezamos a diseñar soluciones viendo cómo el rechazo ocurre directamente en la relación de una persona con la otra. Y es muy rápido. Es el observar que la otra persona tiene otro acento, que
pues ahí hay varios detonadores muy sencillos, que la persona se ve diferente, que a lo mejor la persona tiene la sensación que podría ser un mexicano quien podría tener este empleo, entonces ¿por qué hay ahí un hondureño quien lo está tomando? Y ahí pasa el rechazo muy sencillo. Es algo que no requiere mucho tiempo, es muy emocional, y algo que nosotros empezamos a implementar fue que vimos que hay algunos socialpsicólogos brillantes quienes han trabajado sobre esto, porque de hecho hay muchos estudios que dicen que, bueno, de hecho la diversidad sí es mala para la confianza y para la cohesión en la sociedad. Y hay un grupo de socialpsicólogos en Oxford quienes empezaron a trabajar sobre el tema porque les llamó la atención y que dijeron que hay falacias muy fuertes en estas teorías. Quienes demostraron básicamente que hay 3 factores que pueden facilitar que la diversidad se perciba como algo positivo. Primero, que haya contacto entre los 2 grupos. Entonces, que el primer paso sea que de hecho nos conocemos. Y eso yo creo es algo que en muchos estudios han demostrado que hay muy poco contacto entre grupos, por ejemplo, de migrantes y no migrantes, pero también de otros grupos, muy poco incluidos en las sociedades. Lo segundo es que ese contacto sea positivo. Y eso es muy importante, porque la impresión muy pequeña que yo tengo de una relación interpersonal con una persona de El Salvador puede cambiar completamente la perspectiva que uno tiene. Ese es el segundo factor. Y lo tercero es que mi contexto también tenga mucho contacto con esos otros grupos, porque lo que pasa es que si eso existe, nuestras experiencias se complementan y forman efectos positivos de combatir la discriminación. Entonces, en el sentido de que nuestra misión en nuestra organización es crear percepciones más positivas de los migrantes. Y la razón por la que nos estamos enfocando en la integración económica es que creemos que ahí podemos crear contacto positivo y experiencias positivas en las que ambos lados puedan sentirse más cómodos, puedan entender a los demás y puedan empezar a integrarse. Entonces, esa es una de las formas, y digo muy chiquita, en las que podemos crear efectos que pueden revertir las dinámicas negativas. Yo creo que más allá, si hablamos de cómo podemos pues, trabajar en dinámicas en contra de los logros que tienen partidos de ultraderecha, deberíamos de intentar de enfocarnos en el mismo aspecto de soluciones, que es entender qué nos dicen hechos que tenemos, qué podemos comprobar que tiene un efecto positivo, porque estamos viendo que hay muchos partidos que están intentando de lograr eso con un discurso positivo, y pues muy aparentemente eso no está funcionando tan bien, y más bien puede causar nuevo rechazo. Entonces yo creo que algo muy importante ahí es empezar a ser más data-based, a entender qué exactamente podemos medir que está funcionando, y si tuvimos una hipótesis y comprobamos que no funcionó, tenemos que cambiar, porque la inversión que hacemos en una inclusión para migrantes, para otros grupos, tiene que ser muy estratégica. Sí. Déjame agregar algo a lo que menciona ella, porque por mi experiencia en trabajo con medios de comunicación, muchas de estas narrativas antimigrantes, muchas de estas narrativas que le dan miedo a la diversidad tienen que ver con cómo se reproducen estos estereotipos en los medios masivos de comunicación, y hoy en día con la difusión de las fake news y todas las paparruchas que hay en los medios, eso alimenta mucho y desata, digamos, este tipo de conversaciones. Creo que los medios tienen un papel fundamental en tratar de desmitificar todo lo que de repente escuchas en la radio. El otro día escuchaba en la radio que había subido el crimen en la Ciudad de México por la presencia de centroamericanos y que en el metro de la Ciudad de México estaban robando, lo cual evidentemente después de haber buscado fuentes era una mentira que estaban difundiendo algunos grupos. WhatsApp se ha convertido en un instrumento, ya ni siquiera de un medio masivo de comunicación, sino una herramienta digital, desafortunadamente, para esparcir este tipo de rumores, ¿no? A mí me han llegado de repente cadenas de mañana en la mañana hay que ir a protestar en contra de la política de abrirle las fronteras a los migrantes porque va a pasar esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces creo que los medios de comunicación tienen ahí un papel también fundamental para poder reconstruir estas narrativas y demás. Pero déjame ir ahora a la pregunta, to the question that she was asking over there.
of the invitation on solutions on bringing partnership between North America and Latin America. But I would ask you, does MasterCard and any other companies that have these policies of inclusion, do they have like separate geographically policies? Do they have the same? Because it was a few years ago, it was different. A few years ago, companies such as McKinsey, which gave benefits to same-sex couples, they did it in North America, but then when they went to Venezuela or Saudi Arabia, they said, no, here it depends. We can do it, but maybe on a base, no? Yeah. Don't tell the world. Has that changed? Is it now global? You know, I don't know about every single detail, but I do know it's definitely a global perspective. If you look at, you know, how we talk about inclusion at the company, it's a global conversation, and it might manifest itself a bit different. Like here in Mexico, for example, we have, you know, community groups within the company that are really active. Again, women's leadership networks, buds or nodes of them throughout the world. So I would definitely say it's a global perspective. Now, there might be cultural differences that you navigate. We're a global network of companies, so it's not to say that it can't be done, but I think you have to see whatever cultural nuance there might be, but definitely it's a conversation that's happening globally. And Hannah, if I can just add a little bit of what Hannah was saying, I think in terms of creating solutions, I think for the groups that you want to include, has to be done in partnership and with the people you want to include. And I guess I'll pull, you know, I come from a financial inclusion. That's how I think of inclusion within the context of at least my work. And we've been doing some work in the coffee sector here in Mexico, as well as in Colombia, trying to digitize payment flows to smallholder farmers and their families. And part of that, it wasn't just like a copy paste, like taking a solution that was happening somewhere else in Africa or whatever, then applying it to Mexico and Colombia. We actually spend time deeply in Chiapas, in Veracruz, in Huila, to get a sense of like, where are your pain points? How might we design something that is going to meet those needs? So I think you have to design with people for solutions. I think you can't just kind of apply them without getting their input and making sure their footprint is all over it. So. Gracias. ¿Más preguntas o diálogo con la audiencia? A ver, por allá. Quería ir para allá porque por acá no se vio nadie, pero aquí ya levantó alguien la mano. Hola, mi nombre es Ana Paula, trabajo en una consultoría de comunicación organizacional y hablando un poco de tu pregunta, un poco valiente de a ver quién no está de acuerdo con la inclusión, estaba cañón, pero... No todo el mundo levantó la mano, por eso a lo mejor fue por el factor de traducción. Sí. Pero sí creo que... Mi esposo es de Estados Unidos y he aprendido mucho de cómo hablan de inclusión y diversidad en Estados Unidos. Y tiene una palabra que no ha atinado a traducir en español, que es tokenism, esta idea de ser un token. Pertenezco a una comunidad de meditación y hacen acción social. Y en algún momento me invitaron a algo en Nueva York y era la única mexicana. Y todo el mundo era de Estados Unidos y Canadá y había un chileno y 2 mexicanas y era internacional y yo así de nada. Entonces esa idea de agarrar a alguien y por moreno, por indígena, por mujer, por diferente tipo de persona diversa, por el hecho de ser diversa y no porque de verdad te interesa lo que tiene que decir, me parece que es un filo que puede tener la diversidad por diversidad y a lo mejor no estoy muy segura cuál es mi pregunta, pero como un poco, ¿cómo le haces para distinguirlo, para evitarlo, para decir, hey, eso no se hace, no nomás porque alguien es moreno lo tienes que agregar, ¿no? Algo más, entonces, algo por ahí. Déjame ver si alguien de aquí del círculo quiere responder a esto. Tokenism, what do we do about it? How do we fight it? How do we make it visible that that's not inclusion, that's only tokenism? Yeah, I think that's a brilliant question, right? And I think it's a question or this sense that people who wear many identities have felt, right? So as a woman, as an indigenous person, maybe as a person from Canada traveling in a different country, like we've
felt that at different stages. And I'll actually connect that comment with something that Hannah said earlier about it was something about retention and some of these, companies hiring people, but then kind of losing them because they don't have a sense of belonging. I think both of these points highlight the difference between diversity and inclusion, right? So diversity, in a sense, is tokenism. It's having somebody check a box, be in the room, there, we've done our good deed for the day, let's move on. But if you do that, you're going to pay the price in terms of retention, right? And you're going to have a culture that forces these people out. I see this happen all the time. I work with a number of companies, private sector companies, who are on the right path of inclusion, right? They have employee resource groups, they invest philanthropic dollars to these conversations, and they invest hundreds of thousands, sometimes millions of dollars on trying to hire indigenous peoples into their company. But then they realize that these people tend to stay for maybe 2, maybe 3 years. Now, some of that is generational, and there's some other factors as well. But I ran an NGO that would work with and research some of these indigenous peoples. And then we asked them, they said, yeah, we were there, but nobody was listening to us. We didn't have an access of networks and support within the company. I felt I had to hide aspects of who I was. I couldn't bring my full self to work, right? So that's kind of covering. But I think that highlights this difference between tokenism, i.e. kind of diversity in a sense, and inclusion. Do I have an answer for that? I think that, like everything else that we've been discussing today and this afternoon, is complicated, but I think it starts with raising the question. Thank you, Gabriel. Vamos a recoger 3 o 4 comentarios más de la audiencia, porque después tenemos que llegar ya a conclusiones de este panel. Por este lado no he escuchado todavía a nadie. Hay una chava ya valiente. Te pasamos ahorita el cubito. Cubito, ¿quién tiene cubito? Ahí está el cubito. Aquí, gracias. Ok, bueno, soy Abigail Juárez, lo repito otra vez. Yo creo que en la parte de la inclusión de las empresas, todo depende de a lo mejor modificar un poco la política de convivencia interna de cada una de ellas. Incluso el hacer programas de inclusión, porque yo tengo una experiencia personal con mi familia que se fueron a Estados Unidos por parte de una empresa, gracias a que uno de mis familiares era veterinario. Entonces lo llevaron allá y prácticamente es migrante, pero legal, o sea, bueno, entre comillas. Y le dieron todo el apoyo necesario para que él pudiera tener su residencia allá con su familia. Y esto, o sea, prácticamente la empresa está súper contenta porque desempeña bien su trabajo, gracias a esa parte de la inclusión que hay. E incluso la zona en donde está ahorita habitando, pues no hay una parte de discriminación ni nada de eso. Entonces yo creo que si se modifican las políticas internas de convivencia de una empresa y se hacen a lo mejor programas, digámoslo así, como intercambios de trabajadores, a lo mejor tú mexicano te vas a una empresa canadiense y tú estadounidense te vas a una empresa mexicana, ¿por qué no? Dándole ese apoyo, ¿para qué? Para que pueda desempeñar bien su trabajo y obviamente esto va a traer consecuencias positivas a la empresa y aquí se ve hasta mejor porque pues tiene un marco de inclusión, de diversidad y es algo que se puede apoyar, solo falta cuestión de que se modifique y se emplee en la mayoría de las empresas, ¿no? Gracias, Abigail. Por acá adelante, mano levantada, adelante por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Stephanie, trabajo en Oxfam, una ONG que combate la desigualdad, pero no vengo a hablar de mi organización, tengo una pregunta muy concreta para ustedes. Se trata de cómo hacer inclusión, o sea, qué herramientas, quizá tecnológicas, quizá, no sé, metodologías, lo que sea, hay disponibles o deben crearse para que tomadores de decisiones, o sea, creadores de política pública o directores y gerentes de empresas del sector privado o sociedad civil puede utilizar para hacer inclusión, o sea, traer a tierra este tipo de programas, iniciativas, etcétera. Ok, aquí hay una pregunta para el panel, pero una pregunta más antes de seguir, una por acá. ¿Puedes aventarlo hasta allá?
Okay, hi again. I'm going to speak in English. I feel just more comfortable in English. So we were talking about like multiple identities and how to receive people from different backgrounds and how to integrate them into a new society, right? So my specific question is, we were talking about how to integrate those people. So we are talking about the societies that are receiving those people. But how can we work on the groups, you know, the migrants, to integrate in those societies? Because sometimes we are talking about like, okay, we are migrating and we want to integrate on that society, but we are not making, in some way, because there's a lot of critics on that they are not like quite integrating, so they are creating like a parallel society. And it happens a lot, you know, for example, I don't know, like in Germany or in any other countries. Mostly on West, so that's one of the biggest critics, you know, on this kind of movements, you know. So my question is how to balance that integration between not just the group who is like coming to a new country, but also themselves, you know, in a sense that how can they like really integrate into that society. To assimilate, maybe? Right. Assimilation? And assimilate, of course. Ok, bueno, con esto creo que tenemos ya un poco de carnita para poder hacer los comentarios finales. Había dos preguntas en específico. La pregunta de por aquí, de ella, que hablaba de cómo hacemos más una sociedad más incluyente o una empresa más incluyente, y por acá el otro de también cómo hacemos ese doble de integrar a quienes llegan, pero además también que se puedan asimilar, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Maybe you want to start by answering one of the questions, either one. Yeah, you asked a bit about what tools, and I guess I wanted to elevate the storytelling tool because I think it's a really powerful one. Genaro talks about fake news, but it's like a way to combat the fake news. One thing that was really interesting, I think, in terms of my journey at MasterCard over the past couple of years is to see them elevate people's personal stories and how it impacts their different perspective and what they bring to work. So I'll give my boss at the center as an example. This woman, Shamina Singh, fantastic little firecracker. She's like 5 foot tall, amazing. And she's lesbian too, you know, grew up, you know, she's probably like 10 years older than I am. So probably wasn't an easy way to grow up in terms of, just in terms of being accepted in Texas, of all places, in the US. And so she's been given awards in terms of her contributions, not only in business, but also being as an advocate, you know, as a LGBT sort of role model as well. So I think private sector companies need to make the effort to elevate those stories and those experiences as the norm. And it's not just, you know, elevating those stories in the US. So to your question, Gerardo, like, is it a global thing? I think using that storytelling and giving it reach across the world, I think could be a powerful thing. So. Gladys, ¿quieres contestar alguna de las dos últimas preguntas? Que hicieron una reflexión final también sobre soluciones en torno a este tema. Bueno, creo que desde lo público es muy importante, como decía antes, generar políticas públicas que sean inclusivas, pero para que eso no se quede como de una forma etérea, o sea, ¿cómo se pueden hacer al corto y al mediano plazo? En el corto plazo es abrir los servicios que tiene una ciudad para los migrantes, especialmente para los niños. Un niño es un niño, no importa de dónde venga, y los servicios de una ciudad y de un país tienen que estar a disposición de estos niños. Educación, salud, bienestar, todo tiene que estar disponible para estos niños. Para los adultos hay que generar rutas de inclusión, de guía. Llegan desorientados, en el caso de Bogotá es generar unas rutas de atención que les enseñen a moverse dentro de la ciudad, que les hagan un acompañamiento de cómo puede ser su proceso de permisos, generar alianzas para ayudarles a conseguir empleo y rutas en general que les permitan moverse en el corto plazo dentro de la ciudad para que entiendan lo que una ciudad grande tiene, pues para ofrecerles y cómo se tienen que mover, y teniendo los servicios abiertos sobre todo. En el mediano plazo hay que trabajar de la mano de un gobierno nacional. O sea, los gobiernos locales no pueden hacerlo solos. Hay políticas de gobiernos locales y gobiernos nacionales que son diferentes. Como es un fenómeno para el que nadie estaba preparado, hay que mirar cómo se transforman las leyes para que podamos ya como país
seguir avanzando. Hay unas leyes tributarias, hay unas leyes de nacionalización que tienen que ser trabajadas de la mano. Vuelvo al caso de los niños. O sea, ¿cómo es la nacionalización de los niños? O sea, ¿cómo tienes la nacionalidad por sangre, por tierra? Entonces hay que trabajar con el gobierno nacional en ese sentido, y en el largo plazo es mirar de la mano, o sea, hacerle ver también, bueno, eso es un tema que se construyó todo el tiempo, de la mano de la comunidad internacional. El tema económico es muy importante para nuestros países. Bogotá es una ciudad que tiene una capacidad económica para atender a los migrantes, de pronto no es el caso de todas las ciudades colombianas. Ahí, y es algo de lo que no hemos hablado, los organismos multilaterales e internacionales son fundamentales. Hay que seguir trabajando de la OIM, de ACNUR, de Cruz Roja Internacional, para que en ciudades que de pronto no tienen los recursos se puedan seguir generando espacios. Creo que hay que trabajar hacia normas, hacia leyes y hacia cosas que den beneficios a las personas que estén llegando, flexibilizando pues las normas que tenemos para seguirnos adaptando y llamando a la comunidad internacional para que vean que este es un fenómeno migratorio sin precedentes, que crece todos los días. En Bogotá nos llegan casi 10.000 personas al mes en estado de vulnerabilidad, entonces pues trabajando de la mano también de la comunidad internacional. Gracias. Gabriel, you want to answer one of the questions and your final remarks? Yeah, so I think the way I'll wrap up is kind of tying a few of the points that were brought up. When I think of this question of where do we go from here, I kind of see these 2 points, and I've been mentioning this duality a few times. So on the one side, you know, leadership, companies, civil society, governments, that one of the most important things we can do is raise awareness in terms of why these conversations of inclusion are important. In terms of tools, I think many people, especially in positions of power, we tend to believe in this myth of meritocracy, right? This idea that we earned our way and we weren't we didn't benefit from privilege along the way. There's a really great tool on bias, and I forget what it's called, but it's done by Harvard, where essentially you can take this quiz and it'll tell you how biased you are on things like sexism, like different racism, ageism, and the thought of that experiment is that everyone is biased. It's just understanding how biased you are in what areas and then trying to manage that bias. So I think that's a tool that in some ways lifts the curtain and allows people to be aware that, you know, there are it allows them to become aware. From an individual perspective, in terms of this idea of multiple identities, whether or not, you know, you choose to wear all of the identities that have brought you here to this moment every day on your sleeve, you know, I would just want to remind that everyone in this room, we are all products of thousands of years of strength and culture. And we have ancestors who have fought hard to get us to where we are and who've overcome a lot of things, right? And whether or not you choose to wear that on your sleeve is up to you, but in a sense, find strength in that and, you know, show up in a room, and hopefully it'll inspire others to do the same. And I think that is also the other aspect of this inclusion balance that I see. Gracias. Finalmente, Hannah, comentarios finales o respuesta a las dos preguntas. Sí, bueno, yo creo que a la pregunta de cómo hacer inclusión, yo creo que uno de los puntos más importantes es que hay que invertir en hacer la inclusión posible. Yo creo que eso es algo que muchas veces, más allá del discurso, como se queda un poco fuera. La inclusión no es gratis, pero si no lo hacemos tiene un costo en la sociedad y también las personas no incluidas. Entonces, hay que entender la inversión con el retorno que va a tener para la población entera. Y también entender que muchas veces son preguntas muy prácticas. Las barreras más grandes de la inclusión pueden ser la inclusión financiera, que puede permitir el acceso a los mismos empleos que la población local. Puede ser simplemente
pues el acceso a los mismos servicios, pueden ser procesos de asilo más rápidos que también permiten conectarse con la sociedad más rápidamente. Puede ser la sensibilización del personal que atiende a personas migrantes para que ellos no, desde el inicio del viaje de las personas a este país, fomenten la exclusión. Y pues yo creo que al mismo tiempo también para las personas que llegan al país, pues ahí también la inclusión requiere una cierta inversión para simplemente hacerlo más fácil para ellos incluirse. Yo creo que uno de los mantras de behavioral economics es muy útil. If you want someone to do something, make it easy. Y yo creo que ahí hay un aspecto muy sencillo en términos de si quieres que las personas se incluyan a la sociedad, dales la oportunidad. Y yo creo que hay una de las cosas más sencillas que yo creo no se entiende muchas veces es que si las personas se pueden insertar a un empleo a 2 meses de llegar al país, ahí está su entrada a la sociedad. Es muy sencillo. Ahí pueden empezar a tener contactos. Mientras si tienes países como Alemania, en donde tu proceso de asilo toma 1 año y aparte estás en un campo de refugiados en el que muchas veces no puedes salir y por diseño no puedes conectar con la sociedad anfitriona, pues claramente tu inclusión va a ser más lenta y también para ti más difícil. Lo segundo pueden ser también mecanismos más a nivel comunidad en donde se pueden crear, si quieres, espacios más artificiales de conexión. Nosotros trabajamos mucho con mentorías, con comunidades, en donde damos eventos y espacios en donde las personas se pueden conectar, pero en donde ellos también como refugiados se pueden conectar entre ellos para que esta experiencia tampoco se quede fuera, sino que ellos también la puedan trabajar, porque obviamente puede ser traumática y yo creo que para una buena integración es justamente importante que las personas puedan vincular las diferentes identidades que tienen de una forma muy práctica, no muy teórica. Y yo creo que finalmente es entender que si existe un rechazo en la población, también tenemos que invertir en revertir este rechazo, y eso de nuevo pueden ser cosas muy prácticas, muy sencillas, como organizar la distribución geográfica de personas como migrantes, quienes están todavía en movimiento, de forma benéfica para la sociedad en general. Yo creo que, por ejemplo, el ACNUR en México hace un trabajo muy importante en reubicar a las personas a lugares estratégicos en la sociedad, en donde no necesariamente se generan tensiones económicas, en lugares en donde ya hay escasez de empleo, por ejemplo. Entonces, eso puede ayudar sin tener un costo adicional muy alto a hacer también la inclusión social más sencilla. O es una narrativa positiva que simplemente toma en cuenta cuáles son las reacciones que tenemos a ciertas imágenes. Si recordamos la crisis de refugiados en Europa, las imágenes eran de masas de personas llegando en barcos enormes, de personas muriéndose, en lugar de demostrar una cara humana de personas que están llegando, de personas que son como nosotros, y mostrar un poco más la forma que no genera reacciones psicológicamente negativas. Entonces yo creo que ahí, pues como dijiste, hay un rol importante del sector de comunicación, pero también claramente de gobiernos locales y federales, quienes tienen un alcance excepcional de comunicación. Entonces para ellos también muchas veces puede ser una inversión o puede ser de cero costo, fomentar una narrativa simplemente positiva, que no tiene que decir que vamos a invertir más en las personas que llegan que en los mexicanos, no, sino en decir que queremos que esta migración funcione para todos. Entonces lo que vamos a hacer es apoyar a estas personas a que se incluyan a empleos formales, a que formen parte de la sociedad, y así todos vamos a beneficiar. Gracias. A ver, con esto concluimos esta sesión de la tarde. Yo me quedo con las 2 sesiones. Ha sido un privilegio haber estado con ustedes, haber acompañado a las panelistas de la tarde y a las panelistas y el panelista de la mañana. Me quedo con muchas cosas en la mente, con las palabras de la senadora Radna, que en la mañana decía que la diversidad es una realidad, la inclusión es una obligación, es un trabajo que se hace todos los días, así como la democracia. Creo que como consumidores,
como ciudadanas, tenemos el poder de poderle pedirle a las empresas que incluyan a más gente diversa, que no vayan y nada más se metan a la marcha del orgullo LGBT con su camioncito y que inviertan para estar presentes, sino que inviertan en la sociedad civil, que no se apropien de estas causas, sino que se integren a ellas. Pedirles también a la ciudad, como ciudadanos y como ciudadanos, a los gobernantes de nuestros países que apoyen políticas de inclusión, que apoyen políticas de no discriminación y que le pongan centavos, porque no basta con que la Constitución de la Ciudad de México o la Constitución de Canadá reconozca múltiples derechos o reconozca el multiculturalismo si no pone la lana, si no pone el dinero para que la Comar, por ejemplo, pueda realmente funcionar y darle asilo a todas las personas que están pidiendo asilo en este país, que si no pone el dinero para que CONAPRED tenga los requisitos y los insumos que necesita para poder combatir la discriminación, si no pone la lana y si no le abren las puertas a la sociedad civil también, porque sociedad civil y Estado no están peleadas, sociedad civil y Estado y mercado tienen que trabajar juntos para la inclusión. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Se quedan con plaqueta y con AR y ha sido un privilegio estar con ustedes. Gracias.